Para nuestro tema de este día, vamos a salir brevemente de Josué, pero para poder comprender el panorama más completo. Nuestro pastor nos ha ayudado a ver este punto que es importante, de ver todo el panorama bíblico para comprender algunos temas. Y para entender esto de las guerras en Josué, necesitamos ver ese panorama completo y el tema será el príncipe de paz. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, queremos pedir sabiduría para nuestro estudio de este día y suplicamos, por favor, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, ya que vamos a salir un poquito del libro de Josué, me gustaría quizás comenzar planteando la pregunta, ¿cuál es la intención de Dios? Y voy a comenzar quizás desde el Génesis, cuando después de que entró el pecado, hace esa promesa de la simiente que restablecería de alguna manera, bueno, completamente, voy a corregir eso, restablecería completamente de nuevo el gobierno de Dios sobre esta tierra, en un mundo que ya no es el mundo ideal de Dios, un mundo contaminado por el pecado. Luego tenemos algunas profecías como la de Isaías, en las que habla de la venida del Mesías como el príncipe de paz, como alguien que va a restablecer la paz por completo, primero en la tierra de Israel, pero luego en todo el mundo. ¿Cómo esto nos permite comprender el gran propósito de Dios en general? Creo que el hecho de que Jesús sea llamado, quien es Dios, Padre eterno, sea llamado príncipe de paz, nos dice cuál es el propósito final de Dios. Es la paz, no una guerra indefinida, no una lucha eterna entre el bien y el mal. Dios ama la paz. Dios realmente desea la paz para sus criaturas y para todo el universo. Entonces tenemos que comprender claramente que aunque estamos hablando de un Dios que tiene que combatir el mal, pero que ese Dios no inició el mal, pero que se ha comprometido a erradicarlo, a terminarlo. Y entonces Él tendrá que hacer unas acciones que a veces esto en la Biblia se llama algo extraño, Sí. la obra extraña de Dios, que es la destrucción del pecador. Porque pongámonos a pensar, ¿qué otra opción queda? ¿Qué otra manera existe? Lo hemos hablado en estas lecciones anteriores, cuando por ejemplo pusimos la ilustración que usted hospeda a alguien en su casa, a los 2 días esta persona viene y le dice, mire, usted es el dueño, no, ahora yo soy el dueño, ahora usted se me va de aquí. ¿Qué hace usted? Dice, bueno, está bien, usted me quiere quitar mi casa, se la doy. Así reaccionaría normalmente una persona, dudo yo. Sí. Eso es lo que ha pasado en el universo de Dios. Ahora, Dios nos promete a través de su palabra que este conflicto cósmico entre el bien y el mal va a finalizar, Amén. va a terminar, no va a estar para siempre en guerra contra el mal, porque Dios pudo haber erradicado esto desde el principio, eso nosotros lo tenemos muy claro. Sí. No hay impotencia de parte de Dios, no es que no puede, sino que en su sabiduría Él ha permitido que el mal se desarrolle. Pero tenemos que estar seguros que al final, cuando el bien triunfe, reinará la paz para siempre. Amén. Ahora, pastor, me llama la atención mucho una historia que se nos comenta en la lección, se nos invita a leerla y aparece en Segundo de Reyes, capítulo 6, y es la historia cuando Eliseo se ve rodeado por un ejército y el siervo de Eliseo está asustadísimo y Eliseo dice, mira, son más los que están con nosotros que los que están con ellos, y hace una oración y se ve justamente cómo Dios, que está en este conflicto, tiene una hueste celestial mucho más numerosa, pero lo que sigue es lo que me llama la atención, y es que vemos ahora a Eliseo pidiendo ceguera para este ejército, los llevan a donde está el rey, cuando los presentan ante el rey pide que les devuelvan la vista, y ahora cuando el rey dice, ¿qué hacemos? ¿Los vamos a exterminar? La acción esa me parece sorprendente, dicen no, porque Dios no es eso lo que quiere, estoy parafraseando el texto. Y luego cuando los despachan, después de haberlos dado de comer y cuidado, ya no vuelven otra vez esas hordas contra Israel. Esto, ¿cómo nos habla de la manera en que Dios realmente trata con las situaciones difíciles de nuestro mundo? Creo que Dios es un Dios, como lo hemos visto, de amor,
de justicia y de misericordia. Esta historia creo que ha dado base para muchos tratados o convenios en la guerra, donde usted a una persona que prácticamente ya está vulnerable, que ya está rendida, ya esa persona no tiene posibilidades, que era lo que estaba pasando con esta gente, que Dios había hecho que ellos perdieran en un momento sus facultades y entonces ahora estaban vulnerables, pero ahí no son destruidos, su vida es preservada. Y como menciono, esto ha dado lugar a muchos tratados, aún en las guerras. Nosotros sabemos que cuando ya una persona está indefensa, ya acabar con esa persona realmente va contra un sentido de justicia, Sí. porque no puede estar activo, no me puede responder. Pero esto me lleva a la vez a pensar en otro término que el Nuevo Testamento usa. El apóstol Pablo dice, cuando tú le haces un bien a una persona que te ha hecho mal, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aquí nosotros tenemos el concepto que al final el propósito del cristiano no es destruir, Sí. no es dar la misma paga, no, sino que el propósito del cristiano es restaurar. Y aquí nosotros vemos que Dios estaba dando oportunidad a estas personas para que ellos conocieran de ese Dios, que era un Dios amante, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Entonces, todo esto tenemos en esta historia, realmente es impresionante y es lo que Dios desea. Recordemos, estas guerras que se dieron en ese tiempo, no era el propósito de Dios que continuara el pueblo de Israel siempre así y que tuviera un sentido expansionista y siguiera conquistando y conquistando tierra. No, media vez ellos tuvieron su tierra. Estas guerras cesaban y de ahí en adelante lo que quedaba para ellos era dar testimonio del Dios creador de los cielos y de la tierra. Amén. Entonces, por lo que podemos entender de esta lección, de este día, Dios no quiere simplemente subyugar y esclavizar, en realidad Él quiere restablecer la verdadera libertad en el universo. Y eso me lleva por algo que usted dijo hacia el final en su intervención, el papel que tenemos los cristianos, cómo podemos realmente ser instrumentos de paz y de amor en los momentos difíciles que vivimos. El cristiano está llamado a ser un hacedor de la paz. Hay una bienaventuranza que Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, aquellos que aman la paz. No debemos entrar en conflictos innecesariamente. Y aún si hay un conflicto que es inevitable, nosotros tenemos la oportunidad de disminuir el alcance o la profundidad de ese conflicto y aún de detenerlo. Entonces, eso se aplica para todo, incluyendo todas las relaciones, incluyendo todas las cosas. Por eso es que para el cristiano lo que funciona es la palabra perdón, la palabra perdón, la palabra gracia. ¿Qué es la palabra perdón? Perdón es pasar por alto la ofensa que alguien hizo. La palabra gracia es recibir algo inmerecido. Porque pongámonos a pensar, si Dios siempre me da lo que yo merezco, ¿dónde estaría yo? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde estaría usted? Pero es que a veces nosotros pensamos, no, es que yo no soy tan malo. Pero ese tan, ¿cuánto representa? De lo que en realidad yo no soy una persona buena, no soy tampoco tan bueno entonces que soy. Creo que todos nosotros, como cristianos, si hemos recibido de Dios la salvación, somos llamados a tener paz. De hecho, y tal vez para finalizar esta intervención, en Romanos me llama la atención que el apóstol Pablo describe cuál es la primera experiencia del salvado, de la persona que ha sido justificado. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Creo que el pecado quita la paz, la armonía. Si no hay paz, no hay felicidad. Entonces el plan de Dios es restaurar esa armonía, esa paz y las guerras cesarán. Tristemente, para lograr esa paz definitiva, habrá que pasar por un conflicto. Pero recordemos que el objetivo final de ese conflicto es la paz y no la guerra indefinida. Ese punto tiene que quedar muy claro.
Excelente, pastor. Para este día sí me gustaría que orara por nosotros para que, como dice un sabio de la antigüedad, podamos ser instrumentos de la paz de nuestro Dios y que el Espíritu Santo pueda guiarnos en este camino. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos damos cuenta de que tú eres el único que puede establecer justicia perenne en este mundo. Queremos recibir de tu paz y poder transmitir de tu paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén.